Buen día, hermanos. Buenas tardes ya. Bendición del Señor. Qué gloriosa reunión estamos teniendo. El Espíritu Santo está en medio nuestro. La gracia del Señor está derramándose en medio de su iglesia. Qué lindas las palabras que salen de los hermanos, los testimonios, los loas al Señor, las exhortaciones a alabar, a entrar en la presencia del Señor. Y eso habla del Espíritu del Señor que está en cada uno de nosotros por pura gracia, por pura misericordia. El Señor ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Vamos a reflexionar unos momentos en la palabra. Sé que el calor es bastante agobiante, así es que trataremos de ser breves. Amén. Bien. Hay un pasaje en la Escritura, el Evangelio de Juan, que quiero que examinemos en esta mañana. La verdad es que es un capítulo entero del Evangelio de Juan. Juan es un evangelio bien especial, junto con sus cartas. De hecho, hay corrientes protestantes en la iglesia que se dicen ser juaninos, porque es tan glorioso como el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para escribir tanto su evangelio como las cartas. Nosotros tenemos estos 4 evangelios, donde los 3 primeros se les llama evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Y es porque tienen una misma visión de conjunto. Son muy parecidos, ¿no es cierto? Narran casi los mismos hechos estos 3 primeros evangelios. El apóstol Juan se dedica más a hablar de las palabras del Señor Jesucristo. Se inspira más en escribir cómo el Señor le habló a los discípulos y a la gente. Si uno recorre el Evangelio de Juan, se dará cuenta o nos daremos cuenta cómo el Señor Jesucristo habla con tal profundidad, con tal afecto, con tal amor. En el Evangelio de Juan encontramos a un Jesús cercano, como cercano a las personas, con sus dramas, con sus desdichas, con sus pecados, con sus miserias. Encontramos al Señor Jesucristo con la mujer samaritana. ¿Qué diálogo ese? ¿Qué diálogo en que el Señor descubre la vida de esta mujer pecadora? El Señor le sabe toda su vida. Los discípulos se sorprenden, ¿no es cierto?, que Él hablara con una mujer. Era como mal visto. Y más aún siendo una mujer samaritana. Pero al Señor a eso nada le importa. El Señor ha venido a salvar a la raza humana. El Señor ha venido a salvar a hombres y mujeres. Echa a un lado los prejuicios de conversar con una mujer que es prácticamente una prostituta porque ha tenido uno y otro hombre, y el que tiene ahora, el Señor le dice, tampoco es tu marido. Y el Señor le habla con una dulzura, con una ternura que llega al corazón de esta mujer. Y esta mujer sabemos la historia, ¿no es cierto? Ella es convertida, ella es impactada por lo que escucha de parte de nuestro Señor. Tenemos a un Señor cercano con Nicodemo. El Señor se da tiempo para hablar con este maestro de la ley, una eminencia de la ley del Antiguo Testamento, pero tan perdido a la vez.
tan desorientado a la vez en cuanto a la verdad del Señor. Y el Señor se da su tiempo para estar con Nicodemo. Y le habla tantas verdades también. Es por eso que este evangelio de a poco va haciéndose notar por las palabras profundas que el Señor va diciendo a través de estas páginas. Nicodemo, un hombre totalmente erudito en la ley, pero tan perdido en la revelación del Padre. A tal punto que el Señor le dice esa frase que todos conocemos: tienes que nacer de nuevo si quieres ver o entrar al reino de Dios. Qué tremendo. Cómo se tiene que haber sentido este hombre que sabía tanto de la Escritura, de la ley, de la Torá, etcétera. Pero el Señor le dijo: estás perdido. Estoy parafraseando. Tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Al Señor lo encontramos junto a este paralítico de Betesda, que también se acerca al Señor con compasión y le habla con ternura y también le sana. Bendito sea el Señor. Es el Hijo del Hombre el que está actuando, el Hijo del Dios eterno, el Hijo del que cantamos anteriormente, del gran Jehová, Dios de los ejércitos. Es el Hijo de Dios encarnado, acercándose al hombre desdichado, miserable, perdido, desnudo. Ahí está nuestro Señor. Y estos ejemplos que he dado son un fiel reflejo del amor de Dios. Porque de tal manera, como escuchábamos, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Qué bendito, qué glorioso es nuestro Señor. El Evangelio de Juan, o el apóstol Juan, este escritor inspirado por el Espíritu Santo, gran parte de este Evangelio, Juan habla de las últimas semanas del Señor, de las últimas semanas del Señor. Y vaya cómo lo hace, con qué sencillez, con qué claridad. Habla de cómo vivió el Señor esas últimas semanas. Gran parte de este evangelio, hermano, habla justamente de esas últimas semanas. Incluso a contar del capítulo 13 del evangelio de Juan, es casi la mitad del libro de Juan, que Juan dedica a escribir las últimas palabras del Señor. ¿Y qué palabras? Jesús, el pan de vida. Jesús, la vid. Bendito sea el Señor. Es por eso que este evangelio no es que sea el más importante, pero tiene esa particularidad que estoy diciendo. Quisiera que leyéramos el capítulo 14 de Juan. Este capítulo es un capítulo glorioso que todo cristiano debería examinar día a día, en donde cada uno de nosotros podemos extraer tantas verdades gloriosas acerca de nuestro Dios. Mi Biblia tiene un subtítulo acá, no sé cuál versión tendrá usted, pero dice Jesús, el camino al Padre. Leamos este capítulo 14. Vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vámonos de aquí. La verdad, hermanos, que aquí hay versos que cuesta explicarlos.
Aquí hay expresiones de parte del Señor que si no fuera por el Espíritu del Señor, nos costaría mucho entender este capítulo. Pero por la gracia del Señor tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu del Señor y ese Espíritu del Señor nos puede dar claridad para entender algunas cosas de este capítulo. Y me gustaría en forma breve extraer, no sé si estrujar, algunos versos que son tan gloriosos de este capítulo. Fíjese que el Señor comienza diciendo a sus discípulos, hermanos, este capítulo 14 se desarrolla una vez que ya el Señor ha cenado con sus discípulos. El Señor ya ha cenado con sus discípulos. Él ha dicho que uno le va a traicionar. Él ha dicho, bueno, le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces. Y en ese contexto el Señor comienza a hablar este capítulo 14. Y comienza diciéndoles justamente algo que a lo mejor a ellos los tenía turbados. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esta expresión es tan pertinente a nuestras vidas, hermanos. No se turbe, hermanos, nuestro corazón. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, en los pasajes de nuestra vida, nuestro corazón ha estado turbado? ¿Cuántas veces hemos estado enredados en nuestra mente? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo, temor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es la invitación que el Señor hace. Crean en mí, crean en mi Padre. No tengan temor, no duden. Aleluya. ¿Y por qué? Porque en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Esta expresión morada, de casa, de sentirse cobijado, de sentirse acompañado, de sentirse entre los que a uno lo aman, lo quieren, lo aprecian. Eso es morada, vivir en esa morada, estar en esa morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, aleluya, lugar para vosotros. Qué danza tan maravillosa de cómo el Padre y el Hijo también a nosotros que hemos creído nos reconoce. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Qué glorioso es el Señor, cómo nos considera también como su creación máxima. Aleluya, bendito sea nuestro Dios que nos considera, hermanos. Que así como el Padre nos considera, el Hijo también nos considera. Y en esa triangulación nosotros también consideramos al Padre y consideramos al Hijo. Amamos al Padre y amamos al Hijo. Y nos unimos en esta danza de adoración a nuestro Dios Trino. Y todo eso inspirado por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya. Qué glorioso, hermanos. No sé si usted le provoca algo este capítulo 14, pero ¿sabe lo que más llama la atención en este capítulo 14? Si pusimos atención a la lectura, ¿sabe cuál es la más expresión que se repitió en este capítulo 14? Me gustaría estar como en la sala de clase y apuntar a uno que me dijera cuál es la expresión que más se repitió en este capítulo 14. A la una. ¿Cuál fue la expresión, el concepto que más se repitió en este capítulo 14? El Padre. El verso 7 dice, continúa
esta respuesta gloriosa del Señor a Tomás, el verso 7 le dice, si me conocieseis, también ¿a quién? A mi Padre. ¿Qué cosa conoceríais? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué impresión le habrá quedado a los discípulos cuando el Señor le dice, ustedes me han visto a mí, pero en el fondo han visto también al Padre? Al Padre. Porque Jesús es la esencia del Padre, es la naturaleza del Padre, es el amor del Padre derramado, encarnado en la tierra. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer, dice Juan 1:18. El Señor mostrando a su Padre que todo lo que Él es, su ternura, su delicadeza, su amor, su entrega, su dedicación por el hombre, detrás de todo eso está su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, fíjense nuevamente Felipe, ahora entra Felipe. Son tres discípulos acá que hacen preguntas. Felipe, Tomás y Judas, no el Iscariote, como dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿Qué tipo de Padre tenemos? ¿Qué tipo de Padre tienes tú? Tengo yo. Este es el Padre que nos muestra Jesús. Un Padre amoroso que envía a su Hijo a dar su vida por la humanidad. Qué bendito es nuestro Señor, qué gran pedagogo es nuestro Jesús, en la manera como Él enseña para mostrar, para revelar al Padre. Así como el Padre se encarga de revelar al Hijo a través del apóstol Pablo en sus cartas, aquí el Hijo, el mismo Hijo de Dios, está mostrando la visión, la figura de su Padre que está reflejada en Él. Bendito sea el Señor. Este capítulo, el Hijo revela al Padre. El Hijo muestra quién es el Padre, que estaba tan oculto para la mirada de los discípulos. Hay versos acá, hermanos. El verso 10, fíjense lo que están escuchando los discípulos. Y yo creo que aún nosotros, en este siglo XXI ya, nos quedamos cortos porque dice el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por otro lado dice, voy y vengo. ¿Cómo? Voy y vengo. Acá dice el Padre que mora en mí, voy y vengo. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esa unidad tan perfecta, tan gloriosa que muestra aquí el Hijo. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Estamos tan unidos que somos uno solo. Nos une tanto este amor por medio de su Espíritu que somos uno solo. El verso 20, hermanos, fíjense, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, ¿cuál día? ¿Cuál día? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Sabemos que el Señor está con su Padre? ¿Sabemos que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre?
Esperando ¿qué cosa? Que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuál es el último enemigo que va a ser destruido? La muerte. Y cuando todo eso se ha vencido, el Hijo también, como que le entregará todo al Padre. Y estaremos con el Padre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Esto ahora lo podemos entender? Pregunto, ¿entendemos este verso ahora? ¿Lo habrán entendido los discípulos? ¿Lo habrán entendido en ese momento Judas, Tomás, Felipe? Estaban también los otros discípulos. Pero hermano, este versículo es una realidad hoy en día. Nosotros estamos en el Padre y estamos en el Hijo y ellos están en nosotros. Gloria al Señor. Voy y vengo, el verso 28, voy y vengo a vosotros. ¿Cómo podrían haber entendido esta expresión los discípulos? Voy y vengo. Es como una cosa bien extraña, por eso que el capítulo 14 tiene una mezcla de palabras, de ideas, de verdades que el Señor Jesucristo da y entrega, pero que ahora a la luz del Nuevo Testamento y repito, insisto, reitero, por el Espíritu que está en nosotros, podemos entender ahora que el Padre está en nosotros. ¡Aleluya! Esta es una verdadera inclusión al Dios Trino que Dios nos hace, hermanos. La encarnación ya como que nos cuesta entender un poquito que el Cristo, que el Señor de la gloria se haya hecho carne, haya habitado en un cuerpo humano. Nos cuesta entender eso, ¿no es cierto? Que Dios se haya hecho hombre, carne, y dado su vida por nosotros, por la humanidad. Pero acá, ¿cómo entendemos a este Dios inclusivo? Esta sí que es inclusión, hermano, ¿eh? Tanto que se habla hoy en día de la inclusión, esta es una verdadera inclusión, porque el Padre y el Hijo nos incluyen en su Trinidad, en lo que ellos son, en amor, en su esencia, en su santidad, en su sustancia pura. Aleluya. Bendito sea el Señor que podemos estar bajo esta cobertura, cobijados bajo este Dios Trino, en el cual somos una morada de Dios. Bendito sea el Señor. Voy pues a preparar morada para vosotros. Las moradas ya están listas. Todos los días, hermano, estamos en la casa de Dios, todos los días. Todos los días está la morada de Dios en nosotros, en la cocina, en el comedor, en el trabajo, en la micro. En todas partes está la morada de Dios, en todas partes está la casa de Dios. Donde nosotros vayamos estará la casa de Dios, estará la presencia de Dios, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu que han venido a ser morada en vosotros, como el Señor lo dice acá. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Voy y vengo. Hermanos, el Señor Jesucristo en este capítulo 14 habla de que va y viene. ¿Sí? Voy y vengo. Cuando termina este capítulo 14, la última parte, que es puede ser algo insignificante, pero el verso 31, la última parte dice, levantaos, vamos de aquí, vámonos de aquí. Y desde el capítulo 15 en adelante, algunos comentaristas interpretan que cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, levántense y vámonos de acá, el Señor emprende su rumbo hacia Getsemaní. Y todo lo que uno lee desde el capítulo 15, 16, 17, 18, son palabras
en que el Señor la está diciendo en ese trayecto que va a Getsemaní. Siempre resulta un poquito complicado encajar los tiempos, ¿no es cierto?, de ciertos acontecimientos en los evangelios. Pero viendo ahí, investigando un poquito, todo calza que cuando el Señor dice levántense y vámonos de acá, levantémonos y vámonos de acá, emprende ese camino a Getsemaní. Yo no sé cómo habrá sido eso, pero uno lee el 15, el 16, está la oración en el capítulo 17 y en el 18 está el arresto de Jesús. Qué tremendo que en ese trayecto, glorioso camino, el Señor sigue hablando verdades tan gloriosas acerca de su Padre, acerca de Él, acerca de la vida, acerca de dar fruto, acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca del gozo que deben tener los creyentes en medio de la tempestad. Y el Señor llega a Getsemaní. Y Getsemaní significa almazara. ¿Qué significa almazara a su vez? Molido de aceite. Molido por aceite. Y era un lugar que los vecinos, el vecindario se dice, acostumbraban a tomar las aceitunas, molerlas para extraer ese saludable aceite. Ese lugar escoge el Señor para orar. Ese lugar el Señor escoge para emprender su doloroso camino de vuelta al Padre. Voy y vengo. Está en esa el Señor. Empieza ese viaje hacia el Padre en Getsemaní. Marcos capítulo 14, verso 36, si me pueden seguir. ¿Qué dice Marcos? Marcos es el único que usa esta expresión que nosotros la estuvimos viendo, creo, por los sectores. Pero fíjense, leamos del 32. Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Mire, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aquí hay otros actores. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse el Señor. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, qué agonía más profunda del Señor en ese momento. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de las copas de ira. Esta copa que el Señor iba a asumir era la copa de ira de Dios sobre el pecado de toda la humanidad, de los pecados de todos los hombres que han pisado esta tierra. Y por eso que la agonía es tan profunda, a tal punto de decir, Abba, Padre. ¿Y qué es lo que es Abba, Padre? Abba es una palabra aramea que en los círculos familiares se usaba cuando el hijo se refería a su padre como papito. De una total dependencia. Aquí el Señor justamente
usa esa expresión, Abba, Padre. Y el Señor, el Padre, ve más allá del momento de angustia de su hijo, y para el padre, el dolor del padre de decirle, no hay otra forma, de redimir a la humanidad que no sea que tú lleves el castigo por el pecado. Y el Señor va a la cruz. ¿Y qué es lo que hace el Padre, como cantamos? Lo levanta después en gloriosa resurrección. Y va al Padre a través de un camino doloroso, pero a la vez vuelve nuevamente y se encuentra con sus discípulos ahí en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se aparece a ellos? Bueno, el Señor cumplió. Voy y vuelvo. Fue a la cruz, estuvo en esa tumba, el Padre lo levantó. Y para que estas palabras fueran concretas de este capítulo 14, voy y vengo, volvió de nuevo el Señor, pero glorificado, victorioso y triunfante sobre el pecado, hermano, aleluya. Y se encontró con sus discípulos y les sirve y les prepara una cena, aleluya. Qué glorioso es el Señor, qué glorioso es el Padre, que pone su mirada en la humanidad, en los hijos de Dios, especialmente ahora. Ese es nuestro Padre, al cual Jesús reveló, Jesús mostró. Jesús está diciéndole a sus discípulos, todo lo que yo hago, todos los milagros que yo hago, todas las palabras de restauración que yo hago, todo lo que el Padre me ha mandado a sanar a la humanidad, no soy yo, es el Padre que me envió. Miren al Padre a través de mí, porque el que ve al Padre ve al Hijo, y el que ve al Hijo ve al Padre, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, Pablo dice en Romanos 8:15 que el Señor nos dio un espíritu y por ese espíritu clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Gálatas 4:6. Abba, Padre. Pablo usa esa expresión que usó el Señor Jesucristo ahora para que los creyentes la asuman también, como algo se decía, que cuando estamos mal, angustiados, deshechos, tirados, hay un clamor que podemos hacer al igual que lo hizo el Hijo y podemos esbozar Abba, Padre. En los momentos de oscuridad, en los momentos de adversidad, esa expresión es una expresión máxima de dependencia total nuestra hacia el Padre. Y eso es porque tenemos el Espíritu del Hijo en nuestros corazones. Qué bueno que podemos orar y tenemos esa puerta abierta para referirnos así a nuestro Padre Celestial. Cuando le preguntan a los discípulos, cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, el Señor le dice, así oraréis. ¿Qué le dice? Padre nuestro. Es como una invitación familiar. Ese Dios todopoderoso que ni siquiera se atrevían los judíos a pronunciar su nombre. Bueno, ahora Jesús cambia el paradigma y les dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro, aleluya. Aleluya. Hermanos, yo no sé cómo habrá sido tu padre terrenal. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tuvimos un padre ausente? ¿Cuántos de nosotros fuimos huérfanos de un padre? ¿Cuántos de nosotros quizás tuvimos un padre alcohólico, un padre abusivo, un padre que nos tuvo a la altura, un padre que nos traumó, aquel que nos ama, nos entiende, nos cobija, nos perdona, nos acepta tal cual somos? Ese es el verdadero Padre.
El Señor le dijo a sus discípulos: si vosotros, siendo malos padres, le podéis dar una buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará lo mejor? No les dará y será cobertura de todo aquello que fue desprovisto. Porque quizás cuántos de nosotros y cuánta gente que está desprovista de una familia donde un padre está ausente y todo eso lo que significa e implica. Pero ahora nosotros hemos sido invitados a esta casa donde hay un padre de huérfanos, hay un padre que nos adoptó como hijos suyos, aleluya. Yo me gozo por el padre que tengo. No quiero juzgar ni criticar a mi padre terrenal, pero mi padre al cual nosotros nos hemos acercado es padre por excelencia, es padre y Dios de toda consolación, Padre de misericordia, aleluya. Ese es el Padre que Cristo vino a mostrar. Jesús reveló a nuestro Padre como un Padre tierno, amoroso, preocupado. Bendito sea nuestro Padre celestial. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Alabado sea su nombre. Honramos al Padre en esta mañana, honramos al Hijo, porque si honramos al Hijo estaremos honrando a nuestro Padre. Y la honra que sale de nuestros labios es porque tenemos el Espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre, aleluya. Bendito Dios. Alabanzas sean a nuestro Señor, hermanos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Padre de misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Les invito a orar un momento. Les invito a que usted ahora dé gracias al Padre, este Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Aleluya, aleluya. Padre eterno, Padre celestial, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que en la persona de tu Hijo amado, de tu bendito Hijo, nos rescataste, nos salvaste, nos restauraste y sigues con nosotros, Padre. Gracias, Padre celestial, por la obra gloriosa de tu Hijo en la cruz. Gracias por mostrarnos el camino al Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Tu iglesia te da las gracias en esta mañana por ser un Padre siempre, siempre presente en nuestras vidas por medio del Hijo. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vive para interceder por sus hijos. Aleluya. Aleluya tu nombre, Padre. Alabanzas a tu nombre, loores a tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos, redimidos, salvados, rescatados, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y nos rescató, nos salvó, nos hizo un llamamiento santo para venir a morar en la casa del Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo.